Men going their own way. Hombres yendo por su camino. Una etiqueta relativamente nueva. Una nueva cosa que recién surge. A pesar de esta novedad, la polémica ya está servida. Y es una polémica bastante ambigua. Como tal, según miembros de sus filas y externos, no es un movimiento social, sino más bien una filosofía de vida. Se ha escrito de ellos y sectores del feminismo los tildan directamente de antifeministas y misándricos. Para combatirlos se ha propuesto el surgimiento de discursos políticos para las citas y las relaciones amorosas, o sea, politizar y regular los intentos de seducción de las personas entre sí. Son una especie de tema subterráneo que se menciona por aquí y por allá, pero que conforma al pensamiento NGTOW. Plantea la idea de evitar relacionarse románticamente con mujeres, ante la hipótesis de que una relación con estas es económica, sentimental y socialmente hablando demasiado costosa, por lo que mantenerse abstemio y alejado del mundo de las citas, el matrimonio, la seducción y demás relacionado a la mujer es el camino a la autorrealización. Se considera pues que el juego de relaciones con mujeres e incluso otros tantos contextos como el laboral son ginocentristas, o sea que siempre tendrán una predilección y un favoritismo por las mujeres. En este escenario, MGTOW o MGTOW, lo mejor que puede hacer un hombre para defenderse en este sistema ginocentrista, que siempre lo verá como el malo, le condenará y se aprovechará de él, es seguir su propio camino. Si el sistema es demasiado grande y poderoso, entonces aislarse, buscar el desarrollo propio y no meterse con nadie directamente es visto por estos como la opción más sensata. Principalmente su tronco es un profundo superindividualismo. Este superindividualismo se halla presente tanto en sectores del feminismo como siendo una de las partes fundamentales de este sistema del que supuestamente buscan salirse. Esta contradicción es especialmente importante, pero más adelante se abordará el asunto. Huelga decir, a pesar de esta situación, la comunidad MGTOW se vuelve sutil, una que invita a unirse a ella y que reúne a diversos individuos en grupos y foros en varios idiomas, razón misma de que muchos sí consideren a esto como un movimiento social, bastante pequeño eso sí y esporádico, pero ya un movimiento social. Por tanto, esta mentalidad no es exactamente alejada de polémicas, razón de que se considere como una amenaza para diversidad de grupos feministas y de izquierdas. Aquí el asunto importante es que el MGTOW no es la enfermedad, sino el síntoma. ¿Pero el síntoma de qué? Algunos autores creen que surgen como reacción al feminismo. Esta es una respuesta incompleta, pues aunque el rechazo a la mujer sea importante en su corpus, esta idea de huir y alejarse no refleja un núcleo centrado en el antifeminismo. No, ellos surgen de algo mucho más grande. La masculinidad, o mejor dicho, el sexo masculino, se ve en una crisis compleja, pero nada nueva, cuyas consecuencias han logrado evolucionar hasta generar dudas profundas sobre lo que significa ser hombre. A diferencia del caso femenino, no existen muchas opciones en cuanto a movimientos o instituciones a las que puedan acudir los hombres, no en busca de apoyo, sino ya tan siquiera en busca de una orientación para su identidad. Uno de los principales ejes de los problemas que plantea el mundo para con el hombre es la instrumentalización técnica. Básicamente, hombres reducidos a máquinas de matar, de cargar, de fabricar, de trabajar. Ya ha sido mencionado que para diferentes gobiernos la salud masculina fue un tema importante, o ya siquiera existente, hasta que se conectó su salud con su productividad laboral. Su supuesta libertad económica muchas veces era en sí la libertad de morir trabajando por un sustento alrededor del globo. La imagen del hombre fuerte y siempre dispuesto a callar su dolor en pos de trabajar, solo se robusteció con propagandas y hasta con productos culturales. Los hombres eran necesarios por su capacidad muscular para cuestiones económicas. Y era efectivo tenerles ajenos a sus propias emociones, o ya incluso a su humanidad. Más adelante, y por otro lado, el triunfo de las luchas feministas le otorgó diferentes derechos a las mujeres. También les abrió el mercado laboral, en que se fueron abriendo paso gradualmente entre hombres que a veces sin saberlo
dignificaban su propia explotación y la defendían de estas féminas a las que veían como invasoras. En el sector del aspecto económico se fue haciendo del trabajo físico cada vez menos necesario ante la automatización y el auge de los servicios. Los hombres comenzaron a perder su utilidad. Ya no eran tan necesarios, teniendo un ejemplo muy radical entre los Inuit, que a la llegada de la tecnología que los reemplazaba laboralmente perdieron incluso hasta su razón de existir, lo que disparó el suicidio entre ellos. Esa imagen de jefe del hogar, venida de su poder económico, fue abollada y luego dejada obsoleta por las mujeres que ahora eran capaces de mantenerse a sí mismas, pero fundamentalmente por una economía que ahora podía servirse también de estas mujeres. Hasta este punto las cosas no parecían tan difíciles, pero la economía y el proceso civilizatorio técnico se recrudeció y todos fueron obligados a sobrevivir a una competencia cada vez más salvaje, donde la instrumentalización y la deshumanización fluyeron a la par. La misma base de la familia y las relaciones humanas se precarizó, y el superindividualismo que ya se había mencionado apareció como consecuencia de esta degradación del tejido social. En palabras del filósofo Chul Han, ahora todos están por su cuenta. Si mueres pobre, es tu culpa. Si mueres rico, es tu culpa. Si ha reventado una crisis económica por algo que hizo alguien en Japón o del otro lado del globo, es tu culpa. Y eso de alguna manera u otra te afecta, es tu culpa. Todo es tu culpa. En la voz de varios filósofos críticos y sociólogos, la ciudad pasa a ser tan salvaje como alguna vez lo fue la jungla, solo que de una manera más sutil y civilizada. Pero echando un vistazo a lugares tan diferentes como Japón, surgen los hombres herbívoros, quienes ante una crisis de su sistema han visto reducida dramáticamente la posibilidad de ser el modelo de hombre jefe del hogar que imponía su sociedad, lo que los empuja a trabajos nada ambiciosos que les proveen tranquilidad, al mismo tiempo que renuncian a tener relaciones de pareja por la misma razón. Todo esto claramente ha sido bien explotado, teniendo así un auge en toda una economía destinada a satisfacer las necesidades sexuales de estas personas, e incluso más adelante las necesidades de sentirse acompañados, existiendo servicios de compañía que se dedican solo a eso, a la compañía. Factores como este, aunados a que la imagen de la mujer embarazada y trabajadora enfrenta desaprobación masiva en su empleo, han creado una crisis de natalidad en Japón. Regresando a Occidente, la soledad entre hombres adultos más una situación política radicalizada, como a su vez una suerte de feminismos diferentes en peticiones y mensajes, plantan un terreno confuso, pero sobre todo volátil. El lugar donde esto llega al extremo es en Estados Unidos, donde intereses políticos aprovechan los discursos feministas para generar aversiones y alarma reaccionaria, así como profeministas de algunos sectores usan lo más radical para engrosar sus filas con facilidad. Así, con esta misma facilidad se encuentran posts donde se tilda a los MGTOW de ser escoria por no tornarse hacia el antifeminismo militante o a veces incluso hacia el fascismo. De igual forma, aunque esto no debe tomarse como una comparación entre movimientos, sino de una expresión del panorama, sectores del feminismo, algunos más públicos y otros más relevantes, publican llamados a expulsar a todo hombre de Internet, o artículos que expresan lo difícil que es no odiar a los hombres en general. Esto no en blogs perdidos de Internet, sino en medios de circulación nacional y de cierto renombre en Estados Unidos. En un entorno donde la gran mayoría de las posturas políticas se encuentran radicalizadas, por pura lógica varios evitarán entrar o simplemente quedarán fuera. Y estos que han quedado fuera o que buscan quedar fuera son el MGTOW. ¿Esto les justifica? No, pero siempre es importante ver la profundidad de los fenómenos sociales para evitar que las ideologías o intereses externos como aledaños parasiten las consecuencias. Y bueno, ¿qué es exactamente lo que no se justifica? Como tal, no hay jerarcas o líderes claros en MGTOW, pero sí hay comunidades en línea donde abiertamente se tacha a toda mujer de ser la perdición del hombre, o de ser casi psicópatas interesadas solo en su propio bienestar, que usan a los hombres como herramientas de este último fin. Tachan a la sociedad y también condenan los actos de hombres que logran entablar una relación romántica,
Esto, en suma, a comunidades cerradas, genera cierta radicalización basada en la sensación de identidad compartida. Aunque es un fenómeno muy específico del Internet de América, sí llega a incidir, poniendo que en ocasiones se confunden las peticiones de grupos como los MRA con las expresiones MGTOW. En este caso, grupos que solo buscan la creación de refugios para la violencia de pareja que llegan a sufrir los hombres, quienes son rechazados de los refugios ya existentes, pues estos solo aceptan mujeres. Como ya se mencionó, MGTOW no plantea una alternativa real, sino simplemente más superindividualismo, como el que juega un papel fundamental en la desintegración del tejido social presente, que luego también es parte de una crisis que asola a los hombres en general, una crisis en la que están prácticamente solos. Más suicidios, cada vez menos de ellos estudiando, más muertes laborales, más de ellos en situaciones de calle por pasmosa mayoría, más víctimas del cáncer. Estos son problemas reales en los que llega a ocurrir que el discurso público llega a invisibilizar o a ser indiferente con los hombres. Y es que evolutivamente los hombres son prescindibles, no son tan necesarios como lo son las mujeres para la reproducción. Esa diferencia biológica fundamental, a lo largo de diferentes culturas, como de diferentes tiempos, ha hecho de los hombres seres que la sociedad no encuentra problema en desechar. Si ha de morir alguien en una guerra o en una catástrofe, que sean los hombres. A lo largo de la historia, a todos se les impusieron roles en una realidad donde primero la naturaleza devoraba a los humanos y luego donde estructuras humanas devoraban a estos humanos. Mujeres como meros dispositivos de reproducción, y hombres como dueños de las piedras que les obligaban a picar hasta morir a cambio del sustento que necesitaban para los suyos. No es esto un discurso embellecedor, sino lo contrario. La idea de libertad y de dignidad humana no son tan viejos como algunas veces pareciera creerse. No se debe olvidar que hasta apenas 1900 aún se aplicaban penas capitales a los niños. Y aún con lo dicho hasta el momento, la situación es aún más profunda. Al final, MGTOW es un síntoma de una masculinidad atacada y de la que aún se busca sacar provecho. Una de estas retrotopías de las que hablaba Bauman, una de estas cepas que renuncian a su quehacer político, como ya llegó a prevenir Spengler. No es sorpresa que el nivel máximo que busca el usuario de estas ideas es ser completamente independiente del sistema. La crisis no es el MGTOW, ni el significado de la masculinidad, sino un mundo en que hombres y mujeres viven una efervescencia política y económica que no duda en instrumentalizar sus objetivos y anhelos para toda clase de fines. ¿Es posible acaso el surgimiento del masculinismo para enfocar la frustración hacia soluciones? Es incierto decirlo, ante la volatilidad política en la que lo espectacular y lo extremo acaparan más la atención que lo estructurado y lo sensato. En opinión de un servidor, quizá un movimiento llamado igualismo o igualitarismo podría evitar las fricciones y la tensión política a la que ya se ven sometidas las agrupaciones masculinas, o bien retomar el humanismo. El mundo ya no parece admitir soluciones sencillas, y las propuestas del MGTOW no son la excepción. Son una continuidad de la segregación, la automarginalización, la radicalización y el superindividualismo. Como tal, este video solo va enfocado al fenómeno MGTOW. Por esto solo se ha intentado decir lo suficiente para que se pueda entender al asunto. Si estás en contra, si tienes alguna crítica que elevar, los comentarios son el lugar adecuado. Si te ha gustado este video, compártelo, coméntalo y puntúalo. Eso sería de gran ayuda. Se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.